buenas noches, bienvenidos una vez más a clase. Hoy tenemos poquita asistencia, qué chimbo, que la gente no se une. Cuando las clases son las mejores, las magistrales, las que explican todo, la gente se ausenta. ¿Y eso a qué se debe? A la actividad de el señor de abajo, que no quiere que escuchen las clases, que los aburre, que los aleja. Bueno, primero que nada, pues como siempre, como es de costumbre, pregunto si están viendo la pantalla que estoy proyectando y si se escucha mi voz. Eso, manito arriba como siempre, manito arriba. Nos ponemos en presencia del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles por las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu y saborear para siempre tus divinas consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, Padre eterno, Padre creador, te ofrecemos esta clase, este tiempo de clase como sacrificio para el bienestar de nuestras familias, para el bienestar de nuestros trabajos, para que nos des prosperidad y entendimiento, para que seas tú la luz y guía que nos lleve a tu verdad. Ofrecemos también este tiempo de sacrificio por el descanso eterno de las almas del purgatorio. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, señores, hoy la clase trata de la primacía de Pedro y la escritura, la tradición y el magisterio. Son dos clases en una. ¿Y por qué dos clases en una? Porque es importante que hablemos sobre el origen del Papa. Mucha gente se pregunta, ¿de dónde viene el Papa? ¿Por qué ese título de Papa? ¿Qué significa Papa? ¿Por qué el apóstol Pedro es tan importante? Pues bueno, esto lo vamos a ver a la luz de la escritura. Y nos vamos a dar cuenta que la escritura protagoniza mucho o enfatiza mucho a Pedro. Vamos a ver versículos que ya vimos en la clase anterior, donde demostrábamos que la iglesia es apostólica. Vamos a volver a acudir a esos versículos, pero fijándonos en el énfasis o la primacía del apóstol Pedro dentro de todas estas menciones. Entonces, como ven en pantalla, pues la clase de hoy va a ser la primacía de Pedro y luego vamos a hablar de la escritura, la tradición y el magisterio. Va a ser justo y necesario que hablemos de las iglesias protestantes, de las iglesias ortodoxas, de las iglesias orientales, para que entendamos quiénes sí y quienes no están en comunión con esta primacía, con esta fuente de sabiduría que es la escritura, la tradición y el magisterio. Así que bueno, como siempre, saquen sus Biblias y empezamos a leer un poquito. Nos vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 42, que dice: y le trajo a Jesús, y mirándolo a Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir roca. En este momento, como lo explicábamos en la clase anterior, Jesucristo llama a Simón y simplemente le cambia el nombre. No le explica por qué razón, cuál es el motivo detrás de todo esto, simplemente lo hace. Y Jesucristo no hace cosas al azar, Jesucristo no hace cosas sin razón. ¿Dónde está la razón de que le cambien el nombre de Simón a Pedro? Lo vemos más adelante cuando llegamos al libro de Mateo, capítulo 16, cuando dice: viniendo a Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro. Fíjense que la pregunta de Jesús va a todos los apóstoles. ¿Quiénes creen ustedes que soy yo? Pero el que se adelanta es Pedro. Y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El mismo Jesucristo nos está explicando a través de la Escritura que el Padre le está dando esta revelación. ¿A quién? A Simón, justamente al que le cambiaron el nombre. ¿Y por qué le cambiaron el nombre? Y Jesús le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia en singular, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir Jesucristo? Que va a utilizar la fe de Pedro, la persona de Pedro, para sostener su iglesia. Entonces, ¿cuál es el papel de Pedro Roca? Es una losa, un cimiento, una base. Muchos confunden la piedra roca como la piedra angular, y eso está mal. Cualquier albañil, cualquier constructor civil les va a explicar que la piedra angular va arriba, no va abajo. Tú no puedes construir sobre la piedra angular. La piedra angular sostiene la construcción que se hace sobre el cimiento. En este caso, Pedro es el cimiento, Jesucristo es la piedra angular, no la piedra base. Entonces Jesucristo va a decir que él va a construir sobre Pedro. Jesucristo no dice: estoy construyendo sobre mí mismo. Está diciendo: voy a construir sobre ti, por eso te cambié el nombre. Porque Jesucristo no hace las cosas sin razón. Sin embargo, la entrega de autoridad no termina allí, sino que le dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos.
y eso es mucha autoridad. De hecho, no está en este pasaje, pero lo voy a mencionar. Jesucristo también le dice, y ustedes lo pueden revisar como tarea en la Biblia, a quien le perdones los pecados, le serán perdonados, y a quienes le retengas pecados, le serán retenidos. Y por allí hay hermanos que dicen que los apóstoles no podían perdonar pecados. Por ahí hay hermanos que dicen que los discípulos de los apóstoles no habían recibido esa autoridad y es el mismo Jesucristo que se le está entregando a Pedro, y vamos a ver más adelante cómo esa autoridad la transmite Pedro por medio de la imposición de manos. Entonces, pero acá nos estamos enfocando en, a ver, ya me están restringiendo, qué raro, como cosa rara. No se tardan en restringirme en el TikTok, pero bueno, hay que hablar con la verdad que podemos hacer. Nos vamos al libro de Lucas, capítulo 22. Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti. A ver, Jesús no está diciendo rogué por los demás, rogué por ti, por Simón. Y le dice que tu fe no falte. ¿Por qué necesita Jesús que su fe no falte? Porque le dijo que sobre él va a construir su iglesia. Y le dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Confirma la confirmación, el sacramento que tiene la Iglesia Católica, donde nosotros conscientes aceptamos a Jesucristo, aceptamos el bautizo que nos hicieron desde niños, aceptamos la presencia real en su comunión. Que le dice Jesús que tu fe no falte y tú confirma a tus hermanos. ¿Cómo los confirma? Ya lo vamos a ver. Ustedes se acuerdan que cuando los van a confirmar, el obispo les pone la mano. ¿Se han dado cuenta de eso? Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Aquí Jesucristo simplemente lo bajó, lo puso en su estatus de humildad real. Él como humano se va a equivocar y lo va a hacer, pero ya Jesucristo rogó por él, que tu fe no falte. Y que le dijo, cuando hayas vuelto, Jesús ya sabía que él iba a tener este vacilón. Jesús ya sabía que Pedro iba a temer, que iba a tener miedo, que iba a caer, pero Jesús ya oró por él. Jesús ya obró en él y Pedro se iba a recuperar, iba a volver, iba a confirmar a sus hermanos. ¿Entienden el por qué? El por qué Jesús se lo está contando y de paso le revela el momento en el que va a caer, cuando lo niega 3 veces. Si nos vamos a Mateo capítulo 10, vemos, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero, Simón, llamado Pedro. Y de ahí en adelante viene la lista. Nótese que la Biblia enfatiza a Pedro. Siempre que va a enlistar a los apóstoles, y se los dejo de tarea, investiguen ustedes mismos, siempre que va a enlistar a los apóstoles, Pedro va primero. Y la Biblia nos habla con simbolismos también. ¿Entienden? Para que se entienda, para que se capte el mensaje. Vemos a un Cristo cambiándole el nombre, vemos a un Cristo entregándole autoridad, vemos a un Pedro que se levanta de primero delante de sus hermanos y vemos a una Biblia que siempre lo menciona de primero. Entonces, los hermanos que les gusta leer mucho la Biblia, que dicen lea la Biblia, explico o pregunto, ¿cómo van a negar ustedes esto? O sea, si ustedes leen la Biblia, ¿no se dan cuenta ustedes que la Biblia está poniendo de primero a Pedro por alguna razón? Pues la razón es porque el mismo Jesucristo le entregó autoridad, así de simple. Si nos vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 13, miren, fíjense en esto, dice, Pedro se levantó en medio de los hermanos. Pedro es el que se levanta, no se levantó Andrés, no se levantó Santiago, no se levantó Judas. Pedro se levantó en medio de los hermanos, como 120 que habían, y habló sobre la necesidad de reemplazar a Judas. Y si ustedes leen ese versículo, van a ver cómo Pedro establece la metodología de cómo elegir al apóstol y eligieron a Matías. No lo leo porque lo leímos en la clase anterior de la iglesia apostólica, ¿correcto? Pero es Pedro quien toma la palabra. Es Pedro quien dice, necesitamos reemplazar a Judas, porque tenemos que ser 12. Es Pedro quien elige el método para escoger a ese apóstol. Y es Pedro quien, en conjunto con el resto de los apóstoles y la actividad del Espíritu Santo, terminan eligiendo a quien, a Matías. Entonces, ¿está Pedro liderando o no está liderando? ¿Está Pedro haciéndole caso a la misión que Cristo le está dejando de recibir su iglesia? Está claro. Aquí está claro. Cualquiera que sepa leer lo puede entender. Hechos capítulo 2, vemos Pedro poniéndose en pie con los 11, nuevamente, Pedro tomando la delantera, alzó la voz y les habló, varones judíos. Y ahí empieza un discurso de Pedro que no voy a dar porque lo di en la clase anterior. Ahí empieza el discurso de Pedro, donde Pedro predica y llama al arrepentimiento y al bautismo. Y ese día se convirtieron 3.000 personas. ¿Por qué? Por el discurso de Pedro, por el llamamiento de Pedro.
no fue Judas, no fue Santiago, fue Pedro. Entonces, estamos simplemente, a ver, con un par de versículos que yo lea debería ser suficiente, pero a veces hay que ser muy insistente y mostrar toda la extensa pruebas que hay donde la Biblia coloca a Pedro como primer apóstol. No que sea el más importante, sino que Cristo le dejó una misión. Cristo lo sostuvo, Cristo oró por él, Cristo le cambió el nombre, Cristo le dijo, tú tienes que confirmar a quienes, a los 11 restantes, para que se sostengan, para que sean columnas de la iglesia. Juan capítulo 21, versículo 15, vemos, Jesús dijo a Pedro, ¿me amas? Y luego le dice, apacienta mis corderos. Está resumido, pero si ustedes se van a la Biblia y leen, Jesús le pregunta, ¿me amas? Pedro le dice, confirma que sí, que le ama. Y le dice, apacienta mis corderos. Y nuevamente le vuelve a preguntar Jesús, Pedro, ¿tú me amas? Y entonces Pedro nuevamente, o sea, sí, claro que sí que te amo, Señor. Y le dice, pastorea mis ovejas. Y nuevamente Jesús le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro preocupado porque ya le ha hecho la pregunta 3 veces y noten este número, 3 veces, importante. Y Pedro preocupado confirma nuevamente, sí, Señor, yo te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Y miren, noten este simbolismo tan importante. 3 veces le está hablando Jesús. ¿Por qué será? Retrocedamos un poquito a la clase de la Santísima Trinidad. ¿No creen ustedes que acá, en este momento, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo le están preguntando a Pedro si lo aman? Y le están recordando cuál es la misión que tiene como Pedro, la roca de la iglesia. Entonces, esto no es coincidencia. La Biblia es clara, la Biblia no se contradice. El que se contradice es el hermano que dice que la iglesia no tiene que aceptar a Pedro como el primer apóstol. Si es Jesucristo quien lo dice, nosotros como cristianos tenemos que seguir ¿a quién? A Cristo, tenemos que seguir su enseñanza. Entonces, ¿por qué me contradigo? Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué quieren rechazar a Pedro? ¿Por qué se busca rechazar a Pedro? Quédense online que eso lo vamos a ver. Sigamos estudiando las escrituras. En el libro de Hechos, capítulo 3, dice, Pedro y Juan, miren, Pedro y Juan, no Juan y Pedro, interesante, que siempre que se vayan a enlistar, Pedro va de primero. Pedro y Juan sanan al cojo en la puerta del templo. Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces ahora vemos a un Pedro que hace milagros. Entonces hay hermanos que niegan que los apóstoles pudiesen hacer milagros. Ahora vemos un Pedro protagonizando un milagro, pero no nos confundamos. ¿Quién hace el milagro? ¿Qué dice Pedro? En el nombre de Jesucristo. Claramente Jesucristo es el que hace el milagro. ¿Pero a través de quién? De Pedro. No fue Juan, sino que fue Pedro. Entonces la Biblia nos está recalcando, simplemente recordando, Jesús lo escogió a él para sostener a la iglesia. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 18, vemos, les ordenan no predicar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan responden, juzgad si es justo obedecer vosotros antes que a Dios. Los pongo en contexto, porque está bastante resumido. En esta parte donde les ordenan que no prediquen en el nombre de Jesús, era el Sanedrín, la ley, la autoridad, el imperio romano haciendo persecución sobre los apóstoles, donde les decían, a ver, no tenemos problema con que tú hagas milagro. El problema es a quién le otorgas tú el crédito del milagro, que es Jesús. Y como el imperio romano era pagano, era politeísta, les estorbaba que los apóstoles todo el tiempo Jesús de primero. ¿Y qué hacían ellos? ¿Qué hacían ellos? Hasta allí obedecían la ley. ¿Por qué? Porque si la ley los obligaba a negar a Cristo, ellos que decían, juzgad si es justo obedecer a vosotros antes que a Dios. Es decir, Pedro dando la cara, ¿por quién? Por Jesucristo ante el imperio romano, y empiezan las persecuciones. Entonces, no era fácil ser cristiano en esos momentos. En esos momentos no habían hermanos gritándole a otro, eres un idólatra, eres esto, salte de ahí, te vas a ir al infierno. No había ese tipo de hermanos, porque cualquier acto, miren, se volvía una guerra, una persecución, los empalaban, los crucificaban. Hechos, capítulo 5, versículo 1, vemos. Pedro reprende a Ananías por mentir al Espíritu Santo. Al instante, Ananías cae muerto. ¿Se acuerdan de Ananías? Lo estudiamos en clases anteriores, el famoso Ananías, que no es el mismo que le curó la visión a Pablo, ¿cierto? Este Ananías sabemos que había tomado del tesoro que se le estaba guardando a Dios. Y es Pedro quien lo reprende. ¿Por qué no lo hizo otro de los apóstoles? Pregunto, si habían 12, ¿por qué siempre Pedro toma la delantera? Si ustedes leen el libro de Hechos, el libro de Hechos es el libro dedicado a los apóstoles, al inicio de la iglesia primitiva, cuando la iglesia comenzó. Y Pedro siempre está en la delantera. Obviamente, si ustedes leen la carta de alguno de los apóstoles a otras iglesias, que son los libros siguientes, va a haber protagonismo de ese apóstol. ¿Por qué? Porque es él el que está escribiendo la carta. Pero el libro de los Hechos es un libro
que engloba a todos los apóstoles. Y la Biblia pone a Pedro de primero. Entonces, hermano, ¿usted de qué lado quiere estar? ¿De la iglesia que acepta que la escritura coloca a Pedro de primero porque lo dice, porque Cristo lo hizo primero? ¿O prefiere usted negar la primacía de Pedro porque no le conviene? ¿Por qué no le convendrá a algunos hermanos que Pedro sea aceptado como primer apóstol? Vamos más adelante. Primero sigamos estudiando. Hechos capítulo 5, versículo 12. ¿Qué pasó en el Meet? Por ahí escuché. ¿Hay preguntas? ¿Hay alguna pregunta por acá? Para los que nos siguen en TikTok, bienvenidos. Gracias por estar conectados. Tenemos una escuela de formación vía Google Meet. Por acá atendemos todas las consultas. Sigamos estudiando. Hechos capítulo 5 dice, por la mano de los apóstoles se hacían señales. Sacaban a los enfermos para que al pasar Pedro, su sombra, cayera sobre alguno de ellos. Y lo repito, por la mano de los apóstoles se hacían señales. Sacaban a los enfermos para que al pasar Pedro, su sombra, cayera sobre alguno de ellos. A ver, en ese entonces la gente entendía tanto la autoridad de Pedro, entendía tanto la importancia de Pedro, que sacaban a los enfermos y lo ponían en la calle para que la sombra de Pedro, porque ellos pensaban que con la pura sombra se iban a sanar. ¿Se dan cuenta? O sea, eran las señales que daban. No estoy diciendo que Pedro hacía los milagros. Pedro, Jesucristo, a través de Pedro, hace el milagro. Pero es Jesucristo quien lo está usando, es Jesucristo quien lo pone de primero. Es la Biblia quien lo está mencionando de primero. ¿Quién soy yo para negar lo que la Escritura dice? Hermano, usted que me está escuchando, busque su Biblia y revise y desmiéntame si no estoy en lo correcto. La Biblia coloca a Pedro muchas veces de primero, porque Jesucristo lo hizo primero. Así de simple. Seguimos avanzando y llegamos al punto donde vamos a estudiar la imposición de manos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que Pedro o los apóstoles podían pasar su autoridad? A ver, pensemos un poquito lógicamente, porque también es lógica, ¿ya? Los apóstoles no eran inmortales. Jesucristo está dejando la iglesia sobre los apóstoles, sobre Pedro, que es la piedra, y sobre los apóstoles, que son las columnas, siendo Jesucristo la piedra angular, la que va arriba, la que sostiene la cabeza de la iglesia, está dejando su iglesia. Pero los apóstoles van a morir, ellos van a envejecer, van a enfermarse, van a morir. ¿Cómo es que la iglesia se iba a sostener entonces o cómo se ha sostenido durante tantos años? Porque ellos practicaban la imposición de manos. ¿Se acuerdan en el versículo anterior que leíamos que le dice Jesucristo a Pedro, yo sé que tu fe va a tener una caída, pero cuando regreses, confirma a tus hermanos? ¿Y cómo confirmaban ellos? ¿Cómo transmitían ellos autoridad? ¿Cómo obtenían ellos discípulos? Porque los apóstoles fueron, no hay más apóstoles. Los 12 apóstoles fueron, y eso lo estudiamos en la clase anterior. ¿Por qué los 12 apóstoles fueron? Porque Jesucristo los escogió y tenían que ser testigos de qué, de su resurrección, y tenían que haber caminado entre ellos, ser elegidos por el mismo Cristo, no soñar que yo soñé a que Cristo me mencionaba que yo era un apóstol. Así no, Señor. La Biblia lo dice. ¿Cómo es? Entonces, ¿cómo nombraban ellos discípulos? Haciendo la imposición de manos. Vemos en Hechos capítulo 6 que dice, los apóstoles eligen a 7 diáconos, oran e imponen las manos. Les colocaban las manos, hacían la oración, le colocaban las manos, y acuérdense ese momento donde aquellos que estaban recibiendo el sacramento de la confirmación hacían la filita para que el obispo le hiciera ¿qué? Una imposición de manos, y los están confirmando. ¿Qué decía Jesucristo? Pedro, confirma a tus hermanos. ¿Y qué dice la Biblia? Los apóstoles nombraban diáconos, nombraban discípulos, imponiendo sus manos. Hechos capítulo 8, versículo 14 dice, los apóstoles envían a Pedro, a Juan, a Samaria. No a Juan y a Pedro, a Pedro y a Juan, a Samaria. Ellos imponen las manos para que reciban el Espíritu Santo. Oh, ven esta característica importante. Ustedes no le han contado a ustedes de qué trata la confirmación. Bueno, en la confirmación, usted como ya está consciente, ¿verdad? Ya está grande, ya puede aceptar a Jesucristo. Usted confirma que acepta el bautizo que le hicieron cuando niño. Usted confirma que acepta a Cristo como presencia real en la comunión, que usted acepta esta fe, lo está confirmando, ¿entiende? Le están imponiendo la mano y de paso recibe que el Espíritu Santo, como le pasó a los apóstoles en el Pentecostés. Importante, ¿no? Entonces, ¿qué fue el Pentecostés? La imposición de mano general del Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Virgen María que estaban allí presentes, esperando. Y desde ese momento hubo iglesia. Entonces, lo dice la Biblia, no lo digo yo, solamente estoy repitiendo lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 9 dice, Pedro sana a Eneas en Lida. Eneas, Jesucristo te sana. Y dice la Biblia que en ese momento le imponía las manos. Yo estoy recortando los versículos por necesidad.
Eneas, Jesucristo te sana. Fíjense que Pedro, en nombre de Jesucristo, sanaba, ¿ya? Pero ¿qué hacía? Imponía las manos. Entonces, ven la importancia de este acto. Ven lo importante de cómo nombraban ellos diáconos, cómo nombraban presbíteros, y busquen en la Biblia, porque no estoy mencionando todos los versículos, ellos imponen las manos. Y a ver, ¿cuál es la iglesia que en la actualidad practica eso de hacer ordenamientos de sacerdotes, de obispos, poniendo las manos sobre la cabeza y haciendo oración? Qué raro, ¿no? Qué curioso. Sigamos estudiando. Hechos, capítulo 9, versículo 36 dice, Pedro resucita a Tabita en Jope y le decía, Tabita, levántate. Busquen en la Biblia, le imponía las manos. Entonces estamos viendo un Pedro con mucho protagonismo en el libro de los Hechos, ¿no? ¿Sí o no? Manito arriba. ¿Creen ustedes? ¿Estamos nosotros de acuerdo? Y hay mucho protagonismo de Pedro revelado en la Biblia. Entonces, ¿por qué lo niegan los hermanos que dicen, lea la Biblia ustedes, católicos idólatras? ¿Por qué no leen la Biblia? La estamos leyendo y yo veo que estamos haciendo lo que dice la Biblia. Estamos aceptando lo que Cristo nos enseña. Entonces, ¿por qué voy a leer a mi conveniencia? Yo tengo que leer a la conveniencia de quién? De Cristo, que fue el que me enseñó que Pedro es la roca sobre la que él funda la iglesia y de paso le otorga las llaves del cielo. Y si buscan, de paso le da autoridad ¿para qué? Para retener y perdonar pecados. Entonces ustedes se preguntan, se sorprenden cuando les hablan, no, que el sacerdote perdona pecados, pero no porque él quiere, no es por capricho de él, es porque Jesucristo le dijo, usted tiene esa autoridad. Y esa autoridad usted la transmite ¿cómo? Imponiendo las manos, porque usted ordena diácono, usted ordena presbítero, usted ordena obispos, usted decide a quién le va a entregar esa tarea. Entonces, obvio, vamos a hablar de la confesión mucho más adelante en su clase. Los que quieran saber de eso tienen que integrarse a la escuela para que estén pendientes. En su momento vamos a hablar de los sacramentos. Pero esta transmisión de autoridad no es por capricho, es porque Cristo la dejó. Y los apóstoles no son inmortales. Entonces, ¿cómo hacemos para seguir dando enseñanza? Tenemos que transmitir, transmitir. Entonces, recuerden esa palabra, transmitir. Entonces, entramos en esta tablita interesante porque tenemos que entender que nosotros, bueno, acá en Occidente, la gran mayoría, no sé quién nos está escuchando de la parte oriental, pero en Occidente nosotros tenemos el rito romano de la misa, pues la Iglesia Católica, al decir romana es por la ubicación de este asentamiento. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué el Vaticano o por qué la sede, esa es la palabra, por qué la sede está en Roma? ¿Por qué la sede está en Roma? Justamente porque Pedro, el primero de los apóstoles, viaja a Roma. Eso lo dice la historia universal. Tal vez no se pueda rastrear perfectamente con la Biblia, sino que se rastrea con historiadores. Pero la Biblia sí te da pistas de que él estaba en Roma. Estuvo en Roma, volvió a viajar, volvió a ir. A ver, era un apóstol. Su misión era que evangelizar a todas las naciones. Obvio que él iba a ir al centro de la verdadera ramera, porque ustedes le dicen que la Iglesia Católica es la ramera. No, señores, la ramera es el Imperio Romano. No es lo mismo el Imperio Romano a Roma, la ciudad. No es lo mismo, entiéndalo. Estudie historia universal. La ramera que habla la Biblia es el Imperio Romano, porque el Imperio Romano era el politeísta, el Imperio Romano era el que esclavizaba, el Imperio Romano fue el que crucificó a Jesucristo. Pero hay gente que no estudia, que lamentablemente por ignorancia llegan hasta a creer que eran los sacerdotes católicos, santo Dios, los que crucificaron a Cristo cuando todavía no se hablaba de iglesia, cuando Cristo aún todavía no había llegado al Pentecostés para que iniciara la iglesia. Entonces esto es falta de estudio. Entonces estamos claros, la ramera es el Imperio Romano, que no es lo mismo a Roma, no es lo mismo, no es lo mismo la Gran Colombia que el país Colombia, ¿cierto? ¿No? ¿Verdad que no? Entonces son temas de historia, son temas de ubicación. Entonces, ¿qué pasa? Pedro va y viaja a Roma y se asienta en Roma. Entonces, ¿qué era Pedro? Pedro era el apóstol de Roma. Pero como Pedro, la misma Biblia, la Biblia nos está revelando que tradicionalmente ya la iglesia lo aceptaba como primero, como importante, como una autoridad. Es de allí que por tradición, el resto de los apóstoles que se asentaron en otras ciudades, que las pueden ver de acuerdo a las cartas del Nuevo Testamento, a donde iban, a Corintios, a los hebreos. Ustedes han visto, ¿verdad? Las cartas a Tesalonicenses, esas eran las ubicaciones de varios apóstoles, ya que administraban esas iglesias. Pero la de Roma la administraba Pedro. Entonces, de allí donde viene, donde tradicionalmente que la sede, o sea, llamar atención a la autoridad que hay allá. Entonces, si el apóstol Pedro estaba en Roma, ¿cierto? Y todos los apóstoles nombraban diáconos, presbíteros, obispos, imponiendo las manos, y sabiendo Pedro que no es inmortal, y Pedro nombraba también obispos, ¿cierto? Imponiendo las manos, es justo pensar
que el obispo que fue nombrado por Pedro, que estaba en Roma, pase a ser ahora el que sostiene la autoridad, porque la está recibiendo ¿de quién? Del mismo Pedro. Entonces Pedro sabe a quién le va a otorgar esa autoridad, ¿correcto? Y eso es lo que ya la Biblia no nos cuenta, sino que nos deja, la Biblia nos habla, obviamente, hasta la vida de los apóstoles, pero tiene un corte, ¿ya? La misma Biblia dice que todo no está escrito allí. Todo no está escrito allí. Hizo tantas cosas Jesucristo que si se escribieran todos los libros que de las hazañas de Cristo, no cupieran los libros en el mundo. Entonces quiere decir que la Biblia no es la verdad absoluta, sino que es un manual de vida para no desviarnos. Porque en ese momento en el que está Pedro en Roma ejerciendo su iglesia, no había Biblia. No había Biblia. Despertemos, no había Biblia. ¿Qué habían? Sagradas Escrituras. ¿Que era cuál? El Antiguo Testamento. Entonces no había Biblia. La Biblia es Antiguo más Nuevo Testamento, ¿cierto? Yo no puedo hablar de que Pedro leía un Nuevo Testamento si todavía no había escrito las cartas, si todavía no se habían transmitido las cartas de Pablo, de Santiago, del resto de los apóstoles. No había Biblia. Entonces, ¿qué había en ese momento? Tradición oral, enseñanza oral. Se enseñaba de boca a boca y por eso ellos necesitaban tener gente, tener discípulos para que siguieran enseñando, porque no había nada escrito de lo que enseñó Jesucristo, sino que tenían escrito de el Antiguo Testamento, que es de los judíos, pero de la enseñanza cristiana no había nada, sino lo que enseñaban los apóstoles y sus discípulos. Entonces, empiezan a nacer muchas iglesias, muchas tradiciones, ¿cierto? Y todas entendían que Pedro era el primero. Entonces, llego a la tablita que estoy presentando, la iglesia católica de rito romano, que conocemos actualmente, que después del Concilio Vaticano II hace la misa de una forma. Esta iglesia es la que se llama Iglesia de Occidente. Siempre ha estado en comunión con Roma. Hay otra iglesia, la Maronita, que es siriaco occidental, donde está ubicada en Líbano, y siempre ha estado en comunión con Roma. ¿Qué significa estar en comunión con Roma? Primero, que esa zona, allá en Líbano, allá llegó un apóstol, o llegó un discípulo de un apóstol, que lo pueden comprobar, que históricamente fue fundada directamente por un apóstol y que entendían que la autoridad estaba en Roma. La iglesia melquita, el rito de ellos es bizantino. ¿Dónde están? En Oriente Medio. Desde el año 1724 están en comunión con Roma. Miren, la iglesia caldea, la iglesia greco-católica ucraniana, la iglesia armenia católica, la iglesia copta católica, la iglesia sirio-católica, la iglesia sirio-malabar, iglesia sirio-malankara. Estos ritos que están en comunión, que siguen siendo la misma iglesia, solo que aceptando la diversidad cultural, porque la iglesia somos muchos miembros, pero cada miembro tiene sus características, ¿cierto? Un solo cuerpo, pero distintos miembros, donde Cristo es la cabeza. Todas estas tienen su propio rito, pero que no desobedece la comunión con Roma, que no contradice la santa doctrina, que no contradice a la Biblia. Ellos también hacen sus misas. Usted como católico que asiste a la iglesia católica romana, usted puede asistir a la iglesia greco-católica ucraniana, usted puede asistir a la iglesia copta católica porque va a escuchar misa, pero va a ver que el rito puede cambiar porque culturalmente lo adaptan y está bien, porque la iglesia acepta la diversidad, este tipo de diversidad, la que no contradice las enseñanzas de Cristo. Entonces, por eso cuando ustedes ven que el Papa se reúne, hablan de unos patriarcas. ¿Quiénes son esos patriarcas? Los máximos líderes de todas estas iglesias que se visten como es tradicional de su zona. Entonces, ¿cómo se viste el Papa? El Papa se viste como la tradición de Occidente le ha otorgado. ¿Cómo se visten los patriarcas? Como la tradición de Occidente, de Oriente o de su zona les ha otorgado. Entonces, ¿quiénes son los patriarcas? Los patriarcas son sucesores de un apóstol. ¿Se dan cuenta? Un apóstol que pueden hacer sucesión apostólica, que pueden saber quién le impuso la mano a quién, quién le impuso la mano a quién, quién le impuso la mano a quién, irse atrás y llegar a un apóstol. Pero ¿quién es el Papa? También un sucesor de un apóstol. ¿Pero de cuál? De Pedro. Entonces, allí la diferencia. Entonces, los patriarcas entienden que le deben obediencia a Roma, al Papa. Ah, interesante, ¿verdad? Ahora se dan cuenta porque a veces al Papa lo acompañan todos esos señores con barba que a uno no entiende a veces, a lo mejor muchos sí lo entenderán, claro que sí, pero a veces uno no sabe, o sea, quiénes son esa gente, cuál es la palabra patriarca, qué significa eso, por qué se visten así, por qué este está de negro, el otro está de blanco, por qué este tiene un gorrito y el otro no. Ah, ven que la iglesia es diversa, muy grande, pero sigue siendo una. Ahora entro a hablar de las iglesias ortodoxas orientales. ¿Cuáles son las iglesias ortodoxas orientales? Más adelante, nosotros vamos a hablar de los cismas y las separaciones de las iglesias, ¿cierto? Vamos a entrar en tema concreto de por qué se separaron. Pero esta que están viendo, la tablita que estoy presentando, estas iglesias también mantienen sucesión apostólica. ¿Por qué? Porque sus patriarcas, a ver, estos son muy parecidos a las iglesias orientales que están en comunión con Roma, pero los ortodoxos orientales se separaron en el año 1064. Tenemos una pequeña división mínima. ¿Cuál es la división?
Cuando nosotros decimos el credo, y lo decíamos en la clase anterior, decíamos que la Iglesia Católica Occidental dice que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. En cambio, los ortodoxos creen que el Espíritu Santo solo proviene del Padre en nombre del Hijo. ¿Entiendes? Esa diferencia, mínima diferencia doctrinal, y que la comprobamos con Biblia en la clase anterior de que el Espíritu proviene del Padre y del Hijo, esa mínima diferencia hizo una ruptura en el año 1064. Y nada más se pelearon como niños chiquitos, dos hermanos que saben que no te hablo más. Porque yo creo, ustedes han visto el video de los dos hermanitos que pelean que dice es güey y el otro dice es vaca, es güey, es vaca. Los dos tienen una intención de seguir enseñando, pero hay uno que se equivocó. ¿Ya? Pero eso no le quita, ojo, no le quita a esa iglesia autenticidad. ¿Por qué no le quita? Porque la Iglesia Católica Occidental, es decir, el Papa, reconoce y entiende porque sabe de historia que el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Oriental tiene sucesión apostólica, porque puede comprobar que su iglesia viene directamente de Cristo, es decir, allá hay Espíritu Santo, aunque nos hayamos peleado, hay Espíritu Santo. Y el patriarca ortodoxo oriental entiende que el Papa, como los patriarcas de Occidente, tienen sucesión apostólica, por eso no puede decir la Iglesia Católica no es de Cristo. Entonces ambos, aunque tenemos una separación, se reconocen como Iglesia de Cristo, que pertenecen a cuál, al mismo origen, a la unicidad de la Iglesia Católica, porque tienen sucesión apostólica. Entonces, ven la importancia de sostener la sucesión apostólica. Entonces, hay hermanos que vamos a hablar más adelante que no les gusta primero aceptar al Papa, no les gusta que se les diga que los apóstoles eran columnas de la iglesia, no les gusta que se les diga que hay que tener sucesión, porque no les conviene, porque entonces yo no puedo soñar un día que el Espíritu Santo me habló, fundar una iglesia, porque me estoy contradiciendo lo que dice la Biblia cuando Jesús entrega la iglesia a los apóstoles. Entonces tenemos toda esta comunidad cristiana tan grande, tan gigante, que defiende que la sucesión apostólica. Por ende, defienden el papado. Ellos no niegan al Papa, los ortodoxos orientales no lo niegan. Simplemente dicen, nosotros creemos que deberíamos ser todos iguales. O sea, sí, es un mérito, tienes como que el Papa tiene una mención honorífica, pero ellos quieren sentir como que, a ver, también somos iguales, pues. Pero no, a ver, ya leímos Hechos de los Apóstoles, entonces me voy a contradecir yo la Biblia cuando es el mismo Cristo quien entrega autoridad a Pedro, una primera autoridad, es una misión nada más, lo que está entregando. No le quitó poder al resto de los apóstoles, le otorgó, son un grupo, todo grupo necesita un líder, ¿sí o no? Esto es desde siempre. ¿Y cuál era el líder que escogió Cristo? Pedro. Así de simple, lo dice la historia, pero así vamos entendiendo la catolicidad de la iglesia, la universalidad de la iglesia, la gran diversidad. Y ahora entramos en esta tabla, y en esta tabla tengo que hablar con cuidado, porque estoy en un live en TikTok y me van a tumbar. A ver, ¿de dónde vienen el resto de las comunidades cristianas que llamamos actualmente protestantes? Y no se les llama protestante, repito, por insulto. Protestante se les llama porque protestan. ¿Protestan contra quién? Contra los católicos. Y al decir los católicos, toda la lista de gente que mencionamos en las dos tablas anteriores. ¿Cierto? Los occidentales y los orientales, tanto Roma como los patriarcados. Todo eso es católico. Entonces estos hermanos protestantes empiezan a protestar, valga la redundancia, contra la Iglesia Católica. Interesante, ¿no? No protestan contra los musulmanes, no protestan contra el ateísmo, no protestan contra la cienciología, sino contra la Iglesia Católica, la primera iglesia, la iglesia que tiene 2000 años en la actualidad, hablando de Cristo, y que estuvo en los momentos de la persecución del Imperio Romano, la iglesia que le dio vida a la Biblia. Sí, Señor, le dio vida a la Biblia. En el siglo III hubo un concilio donde ya hablamos que los apóstoles enseñaban de manera oral, que los apóstoles hacían imposición de manos y nombraban discípulos para seguir entregando la enseñanza de Cristo de generación en generación. Pero ¿qué pasa cuando tantas generaciones van pasando? El mensaje se empieza a tergiversar, el mensaje empieza a perder esencia, la memoria empieza a fallar. Y eso lo vivieron los primeros cristianos, que aparte de ser perseguidos, tuvieron que lidiar con gente que decía que Cristo no era Dios. Tuvieron que lidiar con gente que decía que Cristo no es hombre. Tuvieron que lidiar con gente que decía la Santísima Trinidad no existe. ¿Me entienden? Y se vieron en la necesidad de poder poner por escrito un manual que dijera, a ver, si yo estoy cometiendo un error o no estoy seguro de lo que me explicaron, yo voy al manual, reviso, ya, cierto, la Santísima Trinidad sí existe, Jesucristo sí es Dios, Jesucristo sí es hombre. Entonces, en el siglo III, en un concilio de Nicea, los obispos de ese entonces, ¿y quiénes eran los obispos? Eran los discípulos que por imposición de mano recibieron autoridad de otro obispo, que por imposición de mano recibieron autoridad de otro obispo, que fue discípulo
de un apóstol. Y esos se reunieron y dijeron, tenemos que seleccionar estas cartas, unirlas a la Sagrada Escritura y compilar un libro que vamos a llamar la Biblia. Y esa Biblia la vamos a utilizar para enseñar de ahora en adelante. Así como sacamos una cartilla para enseñarle a los niños a leer las vocales, las consonantes. Así los católicos de entonces crearon la Biblia para poder enseñar de manera más fácil lo básico del cristianismo. Entonces ven por qué la Biblia no lo es todo. La Biblia es parte fundamental, sí, de los cristianos, pero no es toda la enseñanza. No es, porque primero vino la tradición oral, la enseñanza oral, la importancia de la tradición, la manera en la que Cristo enseñaba, porque Cristo no enseñaba con Biblia, Cristo enseñaba oralmente. Entonces la práctica de la Biblia sale después como refuerzo para que la tradición oral no se tergiverse, es decir, que tiene que ir de la mano lo que enseña el obispo oralmente con lo que dice la Escritura. Entonces esa iglesia que dio origen a la Biblia, que tenía ya 1500 años llevando a Cristo por el mundo, por todas las naciones, recibe un conflicto. Un conflicto por Martín Lutero, que en su momento tenía razón cuando protesta contra la iglesia por algunos abusos eclesiales que existían. Y sí, no se escandalicen, claro que habían abusos, porque ustedes creen que en la iglesia todos son santos. Si nosotros fuéramos santos, ¿ustedes creen que Cristo hubiese necesitado dejar una iglesia? Obvio que no. Cristo dejó la iglesia porque justamente eso, no somos santos, somos pecadores, somos imperfectos. Y necesitamos siempre la constancia de que nos estén diciendo, pórtese bien, venga para acá, confiésese, que Cristo le dejó todos estos sacramentos para que usted se vaya en amistad con Dios cuando se vaya de este mundo. Si eso no fuese necesario, si fuésemos santicos, la iglesia no fuese necesaria. Entonces, obviamente, sí, siempre en todos lados, así como en todos los países hay ladrones, así como en todas las empresas hay corruptos, como en todos los gobiernos hay corruptos, en la iglesia también ha existido y existe corrupción, gente que simplemente utiliza el bien del nombre de la iglesia para abusar. Y eso ocurría en ese año. Entonces, Martín Lutero protesta. Martín Lutero no quería dividir la iglesia, quería que su protesta fuese escuchada y se corrigiera, pero la consecuencia que obtuvo fue una división mucho mayor que la que ocurrió en el cisma de Occidente, en el año 1000. Entonces, en los años 1500 ocurre esta división, mucha gente empieza a entender o a creer, a ver, yo puedo protestar, como lo hace él, un monje católico, yo puedo protestar, puedo opinar, y muchos empezaron a creer que su opinión, su sola opinión de la escritura bastaba para enseñar, para distribuir una enseñanza. Fíjense que empezaron a usar extrañamente la tradición oral, pero de manera errada. ¿Y en qué se basaron? Dijeron, todo lo que yo predico lo saco de la Biblia. Y dijeron, la Biblia es la única fuente de sabiduría cristiana. ¿Por qué? Porque ellos protestaron contra la Iglesia Católica, que tenía un magisterio, que tenía una jerarquía, una iglesia que por 1500 años había defendido su prueba de fe de la sucesión apostólica. Entonces, si yo protesto contra ellos, yo no puedo aceptar entonces que ellos tienen la primera interpretación, porque yo quiero dar la mía, decían los protestantes. Entonces, tengo que negar la sucesión apostólica. Tengo que decir, el Papa no vale, valgo yo, estoy protestando. Vale mi palabra y vale mi interpretación, porque yo también tengo derecho. Eso fue lo que hicieron los protestantes en ese entonces. Y nace la iglesia luterana en el año 1517 en Alemania. ¿Fundada por quién? Por Martín Lutero. Luego, más adelante, siguiendo el ejemplo de Lutero, que ya opinaba por él mismo, siguiendo ese ejemplo, el rey de Inglaterra quería divorciarse de la reina. Y en vista de que la Iglesia Católica siempre ha defendido el matrimonio y ha dicho que el matrimonio es para siempre, la Iglesia no le aceptó el divorcio. Entonces el rey quiso presionar al Papa para que lo divorciara, el Papa le dijo que no, y dijo el rey, bueno, entonces toda Inglaterra, ahora somos una nueva iglesia católica llamada Anglicana Católica. Y de ahí nace los anglicanos protestantes en el Reino Unido en el año 1534 por el rey Enrique VIII. Entonces se dan cuenta cómo empezó a romperse que la sucesión apostólica, porque aquí no hubo un apóstol que por imposición de manos nombrara al rey obispo. Aquí no hubo un obispo que era discípulo de un discípulo de un discípulo de un apóstol que por imposición de manos recibiera autoridad para fundar la iglesia luterana, sino que Lutero simplemente era un monje católico que en ese momento rompe con la iglesia, rompe con la comunión y empieza a enseñar lo que él le venga en gana. Luego nace la iglesia presbiteriana, también protestante, mismos métodos, mismos ejemplos, fundada por Juan Knox en 1560, lo dice la historia. Esto es historia, nos están haciendo una pregunta por el MIT. A ver, ¿qué nos dicen aquí en el MIT? Julie,
Esa es la principal razón por la que hay que orar por el Papa, para que el Espíritu Santo lo ilumine siempre en sus acciones y que no se deje tentar como humano por el demonio. Ciertamente, el Papa es humano, el Papa no es Cristo, el Papa aquí no reemplaza a Cristo, el Papa es un administrador de la iglesia de Cristo. La iglesia no es solo el puñado de su pueblo, no es solo su parroquia. Cristo dijo que la iglesia tenía que ir a todas las naciones. La iglesia es muy grande, necesita un administrador principal y muchos administradores. Por eso hay obispos, por eso la iglesia tiene jerarquía, diócesis, parroquia, porque es necesario, si no se vuelven locos con tanta gente, ¿cierto? Y justamente todos estos grupitos que empiezan a salir, que salen de la comunión de la iglesia, vemos también a los metodistas, fundados por John Wesley en 1738. A ver, 1700 años después de Cristo, y voy yo a pensar que aquí está la verdad. 1700 años después de que Cristo se sacrifica y le dice a Pedro, te voy a dejar la iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra esa iglesia. Yo voy a creer que esa iglesia se cayó, se dañó, el Hades le dio matarile y en el año 1700 aparece un fulano que dice, yo tengo la verdad. Lo siento, así hay que hablar, porque esto es historia, esto es la realidad. Los bautistas en el año 1609 por John Smith en Estados Unidos. Miren lo lejos que estamos ya de Tierra Santa. Adventistas del séptimo día en 1863 por Ellen G. White. Los pentecostales en Estados Unidos por Charles Farman. La Iglesia de Cristo, que es una iglesia restauracionista, por Alexander Campbell en 1820. Los Testigos de Jehová por Charles T. Russell. Los Testigos de Jehová saben que su fundador fue Charles T. Russell, que hacía las escuelas, ellos lo llamaban las escuelas de los estudios de la Biblia, donde hacían ellos mismos, se reunían a interpretar ellos mismos los escritos de la Biblia, ¿ya? Y se fundaron en Estados Unidos en 1879. Mire, revisen la historia de los Testigos de Jehová. ¿Cuántas veces han ellos dicho o predicho el fin del mundo? ¿Cuántas veces no se han equivocado? Ellos dijeron primero que en 1900 y tanto venía el fin del mundo, no llegó. Después dijeron que 10 años más adelante, no sé qué, el fin del mundo, no llegó. Después lo han predicho como 3 veces y nunca llega. El Armagedón nunca llega, porque es que la enseñanza de ellos no apocalíptica, porque yo he dicho que la palabra apocalipsis no es fea, es como del fin del mundo. Ellos todo el tiempo te están predicando el final, y ellos hacen muchas predicciones, extrañamente no se cumplen, y entonces sus líderes dicen que bueno, que nada, que son, ¿cómo es? Que son errores que cometen, pues, que el Espíritu Santo, y bueno, por Dios. Ahora, amor, adiós. 2 dedos de frente. Mosca cuando ustedes se llegan a integrar a estas comunidades, porque muchas de estas comunidades, como la que voy a mencionar ahora, los mormones, por Joseph Smith en 1830, estas comunidades tienen sus propias Biblias. Estas comunidades tienen sus propios libros. O sea, hasta ese nivel. Los mormones tienen el libro del mormón, que según se le apareció un ángel a un señor cuando la misma Biblia dice que no iba a mandar a ningún ángel a cambiarle nada a la Biblia. La misma Biblia lo dice, búsquenlo, tienen tarea. Tarea para ustedes, para que esculquen la Biblia. La Biblia dice, ningún ángel va a llegar a cambiar la Biblia. Pero los hermanos mormones enseñan que un ángel moroni se le apareció a alguien y le dijo, mira, tienes que escribir este libro porque este libro complementa la Biblia. Y hay mucha gente que sigue eso. Y hay mucha gente que se une a esas comunidades y después que ven la verdad no pueden salir. No los dejan salir. Y sí, estoy siendo fuerte con lo que estoy diciendo, pero no los dejan salir. Busquen los testimonios ustedes mismos. No es que yo estuve en una comunidad de esa para hablar. Yo escucho a los que de verdad, los que salieron, los que sufrieron las consecuencias de haberse salido de esos grupos. O sea, pueden ser muy buenas personas, ellos no tienen malas intenciones, la verdad que no. Son gente muy amable, muy formada, pero a quien hay que temerles al cuerpo que los gobierna, los que están arriba. Ellos crean unas doctrinas, una encerrona de tal manera que ni moralmente ellos se sienten bien al salirse. Ellos hacen que sus mismas familias los bloqueen. Yo tuve un episodio, y lo digo acá en vivo, un episodio donde a un familiar no lo dejaron asistir al matrimonio de su hijo porque estaba expulsado. De cuando acá Cristo dice en la Biblia, y te expulsaré. Si Cristo dice a la oveja más descarriada, esa es la que a mí me interesa. Yo dejo a todas las ovejas del redil y voy por la oveja descarriada. Dice Cristo. Cristo no dice expúlsela, ciérrele la puerta a esa oveja. Entonces, mosca, el dragón, la serpiente, está por allí. ¿Se acuerdan que decíamos en la clase anterior? ¿De qué equipo quiere ser usted? El de la serpiente que ataca a la mujer del Apocalipsis, que es la madre de todos los que siguen a Cristo, o quiere ser usted del equipo que la defiende. Pendiente con eso. Entonces, vimos en la lista a los luteranos, anglicanos, presbiterianos, metodistas, testigos, mormones, pero no vimos a nuestros famosos hermanos los evangélicos. ¿Dónde están los evangélicos? Resulta que los evangélicos es una mezcla
de todas estas comunidades. Una mezcla, un arroz, lo que nosotros decimos arroz con mango, una ensalada. Un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de allá. Se formaron las comunidades evangélicas, porque estas son las más, a ver, vemos las imágenes, ustedes pueden ver las imágenes de los anteriores. Vean cómo las imágenes de sus vestimentas siguen siendo un poquito como más tradicionalistas, uniformados, tratando de sostener el orden. De alguna manera todavía hay vestigios de lo que es históricamente la iglesia. Ya principalmente con los primeros tres que se consideran protestantes históricos. Pero los demás poco a poco se va degradando, degradando el orden, degradando la tradición, hasta que llegamos a un punto donde todos gritan, todos se revuelcan en el suelo, todos hablan en lenguas, entre comillas, cuando la Biblia dice que el acto de hablar en lenguas, ojo, el acto de hablar en lenguas es real, sí, solo si el que está escuchando al otro hermano que habla en lenguas entiende lo que está diciendo. Si usted no entiende el parapeto que el otro hermano está diciendo, eso no es lengua, eso es una payasada, un show, o quizá qué clase de espíritu tiene ese hermano, pero eso no es hablar en lengua, jamás y nunca. Lea usted en la Biblia, búsquelo usted, desmiéntame a mí. ¿Qué es hablar en lengua? Porque si hablar en lengua es decir disparates, yo también voy a empezar a hablar en lenguas ahorita mismo. Listo, hablé en lengua. ¿Quién me desmiente? El Espíritu Santo dice que el que habla en lenguas, los demás lo entienden. Aunque esté hablando otro idioma, lo tienen que entender. Entonces no es ese disparate, tirarme al suelo, de cuando acá nosotros vemos, acaso decía libros de Hechos de los Apóstoles, y los enfermos cuando pasaba Pedro se revolcaban en el suelo y daban vueltas y tiraban kamehameha. ¿Acaso los apóstoles tiraban superpoderes así? A ver, eso es un show. Es una falta de respeto a la historia del cristianismo. Y lamentablemente ahí están incluidos este grupo, que es una ensalada. ¿Por qué? Porque empezaron siendo luteranos. No, no estoy de acuerdo con Lutero, me voy con los bautistas. No estoy de acuerdo con los bautistas, me voy con los testigos. No estoy de acuerdo con los testigos, fundo mi propia iglesia. Porque yo creo que los niños se deben bautizar. Yo sí creo eso. Y otros hermanos evangélicos dicen los niños no se bautizan. Y entre ellos se contradicen. Y resulta ser de la misma comunidad. Entonces, ¿es eso una sola iglesia? Cuando hablamos de las notas de la iglesia, una santa, católica y apostólica, ¿ustedes creen que esas contradicciones son típicas de una sola iglesia? ¿Ustedes creen que esta multiplicación de denominaciones cristianas es una sola iglesia? ¿Qué busca, qué busca aquel señor, ese ángel que se reveló ante Dios? ¿Qué busca hacer entre los cristianos? Dividir. ¿Y qué dice la Biblia? Que él actúa desapercibido. Usted no se da cuenta que él está actuando. Habrá acá en estas divisiones, en esta predicación, o cuando usted le dicen idólatra, católico, sálgase de ahí. ¿Usted cree que ahí está hablando el Espíritu Santo? ¿Estamos entendiendo hasta el momento? Manito arriba si estamos entendiendo. Háganme las preguntas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Estamos entendiendo historia. Miren que este tema no se queda aquí, obviamente. Yo estoy resumiendo, pero después entro en detalle histórico. ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y qué pasó? Eso lo vamos a seguir viendo más adelante. Bueno, continúo. Entonces, los evangélicos no son una iglesia única, sino un conjunto de denominaciones protestantes que nacieron del siglo XVIII, siglo XIX y todavía siguen saliendo. En la actualidad hay más de 30.000 denominaciones y fíjense que los mismos luteranos, es decir, los primeros protestantes, los presbiterianos y los anglicanos dicen no se consideran parte de estas comunidades evangélicas, porque hasta ellos les parece, hasta ellos que protestaron contra la iglesia original, les parece esto un desorden. Muchos pastores se viven de esto, pues, o sea, se llenan de dinero. Aquí lo que gobierna es el dinero, son los que cobran el diezmo, cuando el diezmo es una práctica abolida. O sea, la Biblia explica claramente que el diezmo era exclusivo para la tribu de los levitas, del Antiguo Testamento, de los judíos. ¿Y por qué exclusivamente para la tribu de los levitas? Porque la tribu levita era la única que no había heredado tierras, ¿cierto? Y eran los únicos que podían dar sacerdotes para trabajar para el templo. Entonces, como su dedicación era exclusivamente para el templo de Dios, para el arca de la alianza, la tribu de los levitas, y no tenían tierras, los de las demás tribus estaban obligados a dar el 10% de sus cosechas, de sus ganados, es decir, especias. Ahí no decían monedas, aunque las monedas existían. Es más, si usted no tenía ganado y tenía dinero, usted tenía que comprar las reses, tenías que comprar los frutos para cumplir con el diezmo, porque se entregaban especias. ¿Y se los daban a quién? A la tribu de los levitas para su manutención. Y también decía que otra parte del diezmo debía apartarse a quienes, a los enfermos, a la viuda y a los migrantes, a los extranjeros. ¿Por qué? Porque esa gente estaba desfavorecida en un momento y Dios se acordaba de ellos. Y de paso decían, escuchen bien, los mismos levitas
y recibían el 10% de los demás, tenían que sacar un 10% de lo de ellos para entregárselo a la familia del sacerdote. Entonces el sacerdote no recibía el 10%, en realidad recibía el 1%. Y si hacemos toda esta depuración de que el diezmo era alimento, de que aunque existían las monedas debía cambiarse por alimento, y que era para los sacerdotes, y que era para la tribu de Levita, porque los pastores actuales cobran diezmo y tienen que ser cheques y billetes a su nombre, y porque lo gastan en su propia manutención, cuando ellos no son sacerdotes, no son levitas, no son migrantes, no son viudos. Entonces, ven cómo juegan con la ignorancia. ¿Y por qué caemos en la ignorancia? Porque no sabemos la historia de nuestra iglesia. No sabemos el origen de la iglesia, la sucesión apostólica, una santa católica y apostólica. Y digo católica porque significa universal. Y la iglesia es universal. Yo no puedo creer que toda la verdad de Cristo recaiga en la esquina donde hay un local alquilado por un hermano que predica con un megáfono. Yo no puedo creer que Cristo se sacrificó en la cruz y esperó 2000 años para que el hermano soñara que él es apóstol, cobrara una plata para empezar a vivir de eso y predicara con un megáfono y alquilar un local. A ver, destápense, señores, destápense. No, que Cristo no es religión. Religión es toda práctica que usted haga en nombre de Dios. Ese es el concepto de religión, que usted no lo engañen. Cristo no es religión, nosotros practicamos religión, ellos practican religión, porque hacemos actos para hacer culto a Dios, y eso es religión, así de simple. Usted puede hacer religión con la música. ¿Por qué? Porque usted se dedica a componer, a escribir, a cantar. Usted puede hacer religión de su carrera. ¿Por qué? Porque usted estudia, hace proyectos, lo hace por su carrera. Entonces, todo lo que usted haga por Dios es religión. Entonces, que no lo confunden, que no jueguen con el diccionario, con usted, que no le digan idólatra por venerar imágenes, porque la veneración no es adorar. Cristo en ningún momento negó las imágenes. Cristo no dice, la Biblia no dice que hay una prohibición para imágenes. Lo que dice Éxodo es una prohibición para ídolos. Ídolos. ¿Y qué es un ídolo? Cualquier cosa que usted crea que eso es Dios. Usted verá. Si la imagen que usted tiene, usted cree que eso es Dios, que eso creó el mundo, que eso se sacrificó por usted en la cruz, ahí sí, ¿no? Ahí sí, pero entonces que no jueguen con las palabras del diccionario con usted, porque ahí es donde usted se cae por ignorante. Un ignorante se lleva a otro ignorante, pero después que estudia y estudia y estudia, regresa a la iglesia católica. ¿Quiénes son los que se regresan de los evangélicos para acá? Los pastores buenos, los que estudian, los que revisan la historia, los que se les revela el Espíritu Santo y ya entendiste. Viste que no puedes ser pastor de la noche a la mañana, que esto amerita años de estudio, de preparación, que la iglesia no es un juego, la iglesia no es cualquier cosa. ¿Cómo te metes tú 2000 años de historia en un momentico? O sea, la iglesia se respeta. Entonces, sigamos acá. Características que tenemos comunes de los evangélicos, es decir, ya después que esto se ha pasado por tanto filtro. Ellos hablan, perdón, características comunes de los evangélicos, es decir, entre ellos, no con nosotros, entre ellos. Ellos creen que la autoridad es la sola escritura, es decir, la Biblia. Ellos no creen en todo lo que hablamos anteriormente, en Pedro, la primacía de Pedro, la imposición de mano, el nombramiento de diáconos de parte de los apóstoles, los obispos, no creen en eso, creen en solo la Biblia. Y es curioso porque la Biblia la hizo la iglesia contra la que ellos protestan. Entonces, si ellos creen que la Biblia lo tiene todo, ¿por qué entonces pelear con la iglesia que puso allí la totalidad de la Biblia? Contradictorio. Hay algunos hermanos de ellos que ellos le juran a usted que la Biblia cayó del cielo. Cayó así, ¡pah! Y alguien le golpeó la cabeza y ya el libro venía con portada, decía Biblia y tenía versículo. Ninguno ha pensado que al principio la Biblia era un poco de rollos de pergamino. Ninguno ha pensado que hubo un obispo que en su momento empezó a colocarle capítulos porque era más fácil ubicar la Biblia. Ninguno sabe que la misma Iglesia Católica aceptó la división de un protestante en versículos porque pareció bien, lo hizo bien, tuvo buenas intenciones y sí, fue un protestante que agregó los versículos a los capítulos para tener mejor entendimiento de la Biblia. No, ellos creen que el libro cayó, pum, le pegó a alguien en la cabeza y que Jesucristo andaba así, porque ellos creen que había imprentas en ese entonces, que Jesucristo andaba así con la Biblia. O sea, yo no me estoy mofando, sino que estoy diciendo la verdad, lo que yo he escuchado de algunos. Ellos de los sacramentos no reconocen ninguno, solamente creen en el bautismo y el bautismo lo usan como los católicos usan la confirmación, es decir, para aceptar a Cristo, para confirmar la fe. Ellos usan el bautismo, cuando el bautismo tiene múltiples de beneficios. Salva, llena de Espíritu Santo, libera el pecado original, y sí, lo dice la Biblia y lo vamos a estudiar en la clase de sacramento y lo hemos mencionado anteriormente. La sucesión apostólica no la aceptan, de bolas que no la aceptan. ¿Cómo la van a aceptar? Si aceptan la sucesión apostólica, tienen que quedarse callados con todo el resto, porque tienen que aceptar el magisterio. Y el magisterio les va a decir, la Biblia no es lo único. No es lo único, la Biblia es un manual.
sí es útil para enseñar, para redarguir, pero la misma Biblia dice, no todo está aquí escrito. Jesucristo enseñó muchas cosas y eso se lo dejó a quien, a los apóstoles, y los apóstoles se lo dejaron quien, a los discípulos. Entonces, la estructura de los evangélicos es muy variada. Eso depende de su sede, de cómo se inventan ellos. Algunos dicen que los apóstoles fueron y otros dicen que los apóstoles no, que todavía pueden haber apóstoles. Hay uno que, por allá hay un hermano en Valera que dice que es apóstol y él predica algo del dinero, la prosperidad, todo relacionado con plata y él es apóstol. Pero la Biblia dice que para ser apóstol hay que cumplir unas características especiales. Primero que nada, haber caminado junto a Cristo, haberlo visto resucitar, haber sido elegido. Pero no, como estas corrientes interpretan la Biblia como quieren, entonces, bueno, él puede decir que él es un apóstol, ¿no? La estructuras a la liturgia son no litúrgicos, culto libre, con alabanzas y prédicas. ¿Qué quiere decir esto? Que usted va un domingo a una comunidad evangélica y escucha su prédica y luego al mismo tiempo va a otra comunidad y están hablando cualquier cosa diferente. Ambos están usando la Biblia para predicar, sí, pero uno puede estar hablando de Jonás y el otro se le ocurrió que ese día tenía que hablar de Isaac. Otro iba a hablar del Evangelio de Mateo, otro se le ocurrió mencionar a Santiago. Así, porque cada uno por su cuenta. En cambio, si usted va a la iglesia, si usted asiste a la iglesia católica y usted va en Caracas, usted va en Lima, usted va en México, usted va en Madrid, usted va en África, usted va en China, Japón, Pekín, Rusia, en todos lados están hablando el mismo evangelio. Es decir, una iglesia de orden. Jesucristo es orden. Hablan al mismo tiempo. Entonces, ahí es donde la iglesia les está presentando a ustedes, somos únicos, una sola iglesia, aunque estemos divididos por muchos kilómetros. Entonces, ven, usted puede ir a una comunidad, están hablando una cosa, en la otra están hablando otra, en la otra están hablando otra, pero usted puede ir a misa, a cualquier iglesia católica, va a escuchar lo mismo. Va a escuchar la celebración de la palabra de ese día, va a escuchar el evangelio de ese día, va a escuchar un sermón acorde a ese día, y lo más importante, va a haber la presencia real de Cristo en la hostia consagrada, que eso lo vamos a hablar, eso tiene su clase. Entonces, el énfasis de estas comunidades es la conversión personal, la misión y la experiencia espiritual. Ellos siempre, obviamente, tienen buenas intenciones. Sí, yo no estoy diciendo que sean malos. Yo estoy diciendo es la ignorancia detrás de sus prácticas, el desconocimiento bíblico, el desconocimiento histórico. Ven, ahí está el problema. ¿Usted quiere seguir la iglesia de Cristo o quiere seguir la iglesia de un hombre? Lea historia, desmiéntame, vaya, revise. Mire, hay historiadores que no necesariamente son cristianos, no necesariamente son cristianos, no son católicos, no predican nada de eso, simplemente se dedicaron a escribir historia. Gente que habló de guerras, gente que habló de las invasiones, gente que habló de eventos importantes de la historia. Y en esos libros usted consigue que los cristianos eran quienes, la iglesia católica. No habían más comunidades en esos tiempos. Entonces no me venga con el disparate de que 1500, 1600, 1700 años después, la iglesia se corrompió, se dañó, cuando el mismo Cristo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. O sea, ellos creen que esa promesa valió nada y que ahora, 1800 años después, a un grupito, viene y van a tener la verdad absoluta. Entonces, ustedes comparan las prácticas de esos grupos con las prácticas de los apóstoles y no se parece, pero en nada. En nada. Revisen las catacumbas cristianas de los tiempos de Cristo para que ustedes vean dónde predicaban los cristianos primitivos. Habían altares para hacer que la Santa Misa, habían imágenes, habían capillas, pero eso no le conviene a los hermanos revisarlo, eso no le conviene investigarlo. Revisen ustedes mismos, váyanse para Google, las catacumbas cristianas. ¿Qué es eso? ¿Qué será eso? Si usted sabe de historia, usted sabe que los cristianos primitivos fueron perseguidos, es decir, que ellos tenían que predicar escondidos y usaban esas catacumbas, y eso está full de imágenes, las imágenes que supuestamente prohíben, la de los católicos, idólatras, yo no sé qué más, no, hombre. Esto es enseñanza histórica, la Biblia no dice nada de eso, no lo contradice, la Biblia habla en contra de los ídolos. Los apóstoles practicaban la misa, los apóstoles se revestían, respetaban la liturgia. Entonces, ¿quién se parece más? ¿Cuál es la iglesia que se parece más? Juzgue usted mismo. Aquí yo les estoy presentando las pruebas. Entonces, muchas iglesias denominaciones evangélicas, podemos mencionar las iglesias bautistas, los pentecostales y carismáticas, las independientes no denominacionales, las alianzas cristianas y misioneras, las asambleas de Dios, que son estos hermanos que hablan como un brasileño, pare de sufrir, que todo es comercio. Iglesia de Nazareno, ministerio, o sea, muchas, que tienen sus propias creencias, créanme que entre ellos no se entienden, porque si no, no hubiesen tantos. Entonces, nota importante, aunque todos los evangélicos son protestantes, no todos los protestantes son evangélicos. Y me refiero a evangélicos a la característica de la denominación, porque si nos vamos a evangélicos, de que predicamos el evangelio, todos los cristianos.
¿cierto? Pero del grupo llamado evangélico, los mismos luteranos, yo les decía, se desconocen de ellos. O sea, los luteranos, que son los protestantes originales, los que dieron origen a todos los protestantes que hay en la actualidad, se desconocen de esta gente. ¿Por qué? Porque no les conviene, porque entienden que no hay orden, que hay modificaciones de la Biblia, que tienen sus propios libros, que publican otro tipo de escritura que no es la misma Biblia y la utilizan como inspiración divina, que predican lo que se les viene en gana, que dicen que los apóstoles aún existen, cuando los apóstoles fueron. Entonces, señores, abran los ojos, estudien historia, no solo Biblia, estudie historia también. Entienda por qué la Biblia no cayó del cielo, la Biblia se hizo, un grupo de obispos en el siglo III. Entonces, entendiendo todo eso que hemos hablado hasta ahora, tengo que decir, pues que la iglesia desde un principio ha usado tres fuentes de enseñanza, que son la escritura, es decir, la Biblia, que nace en el siglo III, la tradición, que fue la primera fuente de enseñanza porque se enseñaba oralmente, y el magisterio. ¿Y qué es magisterio? Magisterio es la jerarquía de la iglesia. Es decir, Cristo nombra a Pedro como roca, piedra, cimiento, base, nombra a los apóstoles columnas, les otorga autoridad, los apóstoles nombran por imposición de manos discípulos, los discípulos siguen esta enseñanza, nombran obispos, diáconos, presbíteros y mantienen la sucesión apostólica. Y eso es el magisterio. Entonces la Iglesia Católica se rige. Y no estoy hablando de solo de la Iglesia Católica Occidental, estoy hablando de los ortodoxos orientales también, estoy hablando de todos los ritos bizantinos, de todos los ritos culturales que están en comunión con la Iglesia Católica, que no somos unos poquitos, pero dense cuenta que en la actualidad es puro de él y de él y de él y de él a la Iglesia Católica con sede en Roma. Todos se pusieron de acuerdo en atacar a un solo elemento. ¿No les parece eso sospechoso? Pregunto, si esta fuese la iglesia equivocada, aquella donde el diablo quiere dejarlo, esta fuera la que pasara más desapercibido. Sin embargo, esta es la más atacada. Esta es la más atacada por todos. Todos tienen en común, aunque todos enseñan cosas distintas, todos tienen en común, ataquen a quién, a la iglesia católica. Curioso, curioso. ¿Y quién es el que trata de pasar desapercibido? ¿Quién es ese que puede parecer un ser de luz? Entonces, mosca, ¿qué espíritu está siguiendo usted? Estudie, no deje que su pastor, no deje ni siquiera que el mismo sacerdote le enseñe. Escudriñe usted también. Pida guía, pida entendimiento, estudie historia, pero entienda que lo que estamos viendo acá es que la iglesia no tiene una sola fuente, tiene tres. ¿Ya? Tiene tres, porque si no, no hubiese sobrevivido 3 siglos sin Biblia. ¿Cómo responden ustedes a eso? Pero es que hay hermanos que siguen diciendo, pues no, la Biblia existía, eso cayó del cielo, pues, eso le pegó a un apóstol y listo. Bueno, en fin. Vemos estos versículos sobre la Sagrada Escritura, vemos el libro de Juan, capítulo 21, en el versículo 25 dice, miren, lo que decíamos ahora, hay además muchas otras cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que se habrían de escribir. Pregunto, ¿basta o no basta este versículo para entender que la Biblia no tiene toda la enseñanza cristiana? Mano arriba, ¿están de acuerdo conmigo? ¿Basta o no basta este versículo? Se supone que un solo versículo tiene que bastar para el que cree en la Biblia, pero hay que leerles varios. Y sin embargo, todavía dicen, no, no. ¿Por qué? Porque no estoy diciendo lo que ellos quieren escuchar. Correcto. Dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 17. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Toda escritura. Y toda escritura no se refiere a la Biblia misma. Está hablando del Antiguo Testamento y está diciendo que es útil. ¿Qué significa la palabra útil? Significa que acompaña, significa que es una herramienta, significa que es un apoyo. Y no está hablando de la Biblia misma, está hablando solo del Antiguo Testamento. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, pero no le está diciendo, si fuese necesario, la Biblia diría, yo tengo toda la verdad. Lo diría, pero no lo dice. La sola escritura no se sostiene con la misma Biblia. Estudien para que vean, revisen, esto basta, estos versículos bastan, están claros, son literales. ¿Cómo le saco yo la vuelta a esto? Si Jesucristo enseñó muchas cosas que no están en la Biblia, entonces ¿cómo voy a decir yo que la Biblia basta? No, no es toda la enseñanza cristiana. ¿Cómo se sostuvo la iglesia 3 siglos si no había Biblia? Entonces no es la totalidad de la fuente. No se deje engañar. La Santa Tradición, habla la Biblia de la Santa Tradición, pues dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, así que, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que les enseñamos, ya de palabra o por carta.
está. ¿Qué están diciendo acá? ¿Qué está diciendo el apóstol acá? La enseñanza oral, manténgase firme acá, porque yo le enseño a usted oralmente. No, yo no el apóstol no sacó la Biblia, no le dijo, lea la Biblia. Le dice, manténgase firme en qué, en las tradiciones. Y la palabra tradición, o pendientes con esto, hay Biblias que le cambian la traducción y en vez de poner tradición, ponen doctrina, para que no se hable de tradición. Entonces ustedes tienen que irse al original, que está en hebreo o en griego, y la palabra real es tradición, no es doctrina. ¿Por qué le cambiaron a doctrina? Algunas imprentas que dicen que tienen la mejor versión de la Biblia, porque no les conviene que la palabra tradición salga a flote, porque hay una iglesia que está defendiendo mucho la tradición. Y si alguien consigue la palabra tradición en la Biblia, vamos a estar en problemas. Ah, pero ustedes se quedan con la traducción que les da en español. No, váyase para hebreo, váyase para el griego, estudie para que se dé cuenta. Porque entonces si la iglesia católica lo está haciendo mal, como lleva 2000 años levantada, juzguen. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 2 dice, ojalá os alabo porque en todo os acordáis de mí y retenéis las enseñanzas tal como se las entregué. Entonces, ¿qué hacían los apóstoles? Enseñaban oralmente. Yo te enseño esto, tú enséñale a los demás. Nadie andaba repartiendo Biblias, nadie andaba leyendo Biblias. Yo no estoy en contra de la lectura de la Biblia. Estoy explicando cómo históricamente se sostuvo la iglesia primitiva. Y eso usted no lo puede negar. Eso usted no lo puede dejar de lado. Usted no puede decir que la sola escritura basta. El magisterio estará en la Biblia. Mateo 28 dice, id y haced discípulos a todas las naciones enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Ahí no está Cristo. Si ustedes leen el contexto, Cristo está con los apóstoles, Cristo le está hablando a los apóstoles. Eso no es que yo soñé bonito y Cristo me habló a mí. Yo caí en ese versículo y como leo ese versículo, Cristo me habló a mí, yo puedo enseñar lo que yo quiera, lo que a mí se me ocurra de la Biblia. No, el contexto histórico dice que Cristo estaba frente a los apóstoles y les dice, y ustedes, los que yo nombré, los que tienen una lista de nombres, los que son solamente 12, los que les di autoridad, los que les dije Pedro es la piedra, los que les dije tienen la llave del reino de los cielos, los que les dije pueden perdonar y retener pecado, esos van a ir a todas las naciones a enseñar lo que yo les mandé. Y esos eran, que por los, repito y repito, los que hacían imposición de mano, nombraban discípulos. Entonces, ¿qué se está creando? Un liderazgo. Se está creando una cabeza, se está creando una jerarquía o un magisterio, un grupo de personas, y este grupo de personas, no magisterio, en otras comunidades les llamarán cuerpo gobernante, en otras comunidades los llamarán el grupo de ancianos, otras comunidades tratan de tener sus propios magisterios. Pero ¿cuál es el magisterio que vale? ¿Cuál es? ¿El que seleccionó Cristo directamente y el que sostiene la sucesión apostólica por imposición de manos? ¿O el que en el año de la pera se le ocurrió seguir el ejemplo de Lutero, interpretar lo que quería y fundar una iglesia comercial, donde se mueve dinero? Porque sí, ok, no, la iglesia católica es la iglesia que más mueve dinero. Si vendieran todo lo que el Vaticano tiene, curarían el hambre de todo el mundo. Señores, la iglesia católica es la que tiene mayor presencia de caridad a nivel mundial. Y no lo hace en nombre de la iglesia católica, lo hace bajo una organización que se llama Caritas. Si usted conoce Caritas, que es la organización número uno de caridad a nivel nacional presente en escuelas, orfanatos, hospitales y especialmente en África, dése cuenta que quien financia a Caritas es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, a través de Caritas, hace todo eso que le critican. Y no puede vender, no puede vender las pinturas de esto y no puede vender las esculturas, no puede hacer eso porque eso es patrimonio de Italia, eso no es de la Iglesia. O sea, usted no puede agarrar, venda la bandera de Chile y con la bandera de Chile usted paga el hambre. Usted no puede hacer eso. ¿Qué está hablando? No hable pistoladas. No, las cosas culturales, la cultura existe, usted no tiene derecho a vender eso. Y aunque estén en la iglesia, son patrimonio del país que las tiene. Eso no es así. Y sí, la iglesia sí hace caridad. ¿Dónde están los hermanos? ¿Dónde pregunto? ¿Dónde están los hermanos protestantes allá en África? Si cada vez que ustedes ven a los niños siendo atendidos en una escuela, lo que hay son monjitas. ¿No se dan cuenta? Ustedes no se dan cuenta que en los hospitales, donde cuando hay guerra, cuando hay bombardeos, ven son monjes, monjitas, misioneros católicos. ¿Dónde están los hermanos? ¿Dónde están los pastores? Estos que predican la prosperidad, que dicen que son apóstoles, ¿dónde están ellos allá metidos? ¿A quienes persiguen allá los musulmanes en la actualidad cuando dicen no, que hay persecuciones cristianas? ¿Cuáles son las iglesias que queman? No son templos católicos. La iglesia católica es la única que está en esos lados. O sea, sáquese ese vendaje. Ellos ni siquiera están allá, no les interesa estar allá. La iglesia católica está y no le interesa llevarse el crédito de las obras que hace. Por eso lo hace Caritas, una organización sin fines de lucro. Investigue, no se quede con lo que yo le estoy diciendo. Usted verá si se queda con lo que yo le estoy diciendo, juzgue usted mismo. Entonces, la iglesia tiene la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Qué casualidad.
el número 3. Qué interesante, ¿verdad? La iglesia que defiende la Santísima Trinidad, el Cristo que le pide 3 veces a Pedro que lo ame, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tenemos casualidad también 3 fuentes de inspiración. La Escritura, que fue inspirada por ¿quién? Por el Padre, ¿cierto? Y por el Espíritu. La tradición, que la dejó ¿quién? El Hijo sobre los apóstoles. Y el magisterio, que es guiado por el Hijo y el Espíritu Santo. La participación de la Santísima Trinidad en las 3. O sea, esto es lógico, la Biblia es lógica, la historia coincide, esto es como un rompecabezas, todas las piezas encajan. ¿Sabes dónde no encaja? ¿Sabes dónde no encaja? Cuando un hermano de otra comunidad trata de explicar por qué yo tengo que creer que su iglesia es la iglesia de Cristo. No, porque, bueno, yo soñé que yo era la iglesia de Cristo. En fin, entonces la iglesia actual es defensora de la unidad. ¿Qué está llamando siempre la iglesia? ¿Cómo llama la iglesia católica? Yo digo protestantes y no lo digo en un término, vuelvo y lo repito, no lo digo en un término despectivo. Protestante es un término histórico que se mencionaron ellos mismos, se autonombraron porque protestaban. ¿Contra quién? Contra la iglesia católica. No protestan contra nadie más. Curioso, todos se unen contra la católica. La iglesia católica es defensora de la unidad. Es decir, que todo el tiempo los está llamando y por eso le dicen los hermanos esperados. ¿Por qué? Porque en algún momento estudian historia, estudian Biblia muy a lo profundo, se quitan el vendaje de lo que le están diciendo otras gentes, otros pastores, otros gobiernos, otras cuestiones, dejan la intimidación atrás y después captan, entienden que la iglesia histórica es la católica, que no practicamos ninguna idolatría, que los cristianos primitivos hacían procesiones, que los cristianos primitivos tenían imágenes. La misma Biblia habla, después de la supuesta prohibición de las imágenes, que era prohibición de ídolos, depende del versículo cómo se lo lean, si no le leen el capítulo completo por conveniencia, la misma Biblia habla de que se mandó a fabricar la imagen de una serpiente en un asta en el desierto. Entonces Dios primero prohíbe las imágenes y después las manda a fabricar y hace milagros con esas imágenes. Ay, por Dios. Hay que tener 2 dedos de frente para no caer en semejantes errores teologales de interpretación. Pero ¿por qué cae usted en ese error? Porque usted está tratando de tapar con un dedo mucha historia, mucha historia. Una iglesia que predice cosas y no se cumplen, ya como que estafa, ¿no? Una iglesia que no enseña o que no está acorde a lo que la historia dice, suena estafa, ¿no? Entonces, por eso tenemos que entender los orígenes. Por eso es que nosotros estudiamos historia de nuestro país. ¿Por qué es tan importante estudiar historia? Para no cometer los mismos errores una y otra vez. Aprendemos de la historia, entendemos nuestros orígenes, sabemos los errores que cometieron los del pasado para no cometerlos nosotros. Pero en la actualidad, revísese, hay gente que sabe mucho de los protestantes, hay gente que sabe mucho, que le falta poquito. Miren al cantante Jesús Adrián Romero. ¿Ustedes le han prestado atención a ese señor? Ese señor visita mucho las iglesias católicas. Ese señor ya empezó a predicar a María. Ese señor ya habla de que los católicos no son idólatras. O sea, ese señor poco a poco pasa para acá. ¿Quién lo llamó? Si él ya es famoso, ya tiene dinero, ya tiene su propia congregación, ¿qué necesidad tiene él de estarse inmiscuyendo tanto con la iglesia católica? Pues la necesidad de la fe, de hacer las cosas bien. Entonces, por eso digo, no es que los protestantes sean malos, no son. Es la ignorancia histórica detrás de la fundación de sus comunidades. Si usted desde un principio, desde chiquito, usted a un niño le dice esto es malo, el niño va a creer que eso es malo, cuando a lo mejor es algo bueno. Entonces, ¿qué hace el niño? Cuando crece, empieza a investigar si eso que le dijeron que era malo, de verdad es malo. ¿Ves? La tarea la tienen ustedes. Seguimos. Entonces, la tradición viva es la sucesión apostólica. Es decir, necesitamos un magisterio porque el Espíritu Santo, Jesucristo le dijo a los apóstoles que les iba a enviar el Espíritu Santo y el Espíritu Santo iba a guiar a los apóstoles por siempre, ¿cierto? Esa es la promesa. Entonces, si los apóstoles nombran los obispos, y esos obispos son los que en la actualidad tenemos, porque son los únicos que pueden demostrar que por sucesión apostólica los nombró un discípulo que a su vez lo nombró un discípulo, que a su vez lo nombró un discípulo que viene un apóstol, y si esos registros existen, investiguen también, porque una iglesia de orden guarda registros, y esos registros están. Y los mismos historiadores lo dicen. La única iglesia cristiana que existía de todos estos años es la iglesia católica, que después se multiplicaron en muchas denominaciones, ya hemos hablado bastante de eso. Entonces, si Cristo les dice a los apóstoles que les va a mandar el Espíritu Santo y les dice, quienes crean en ustedes, ¿cierto? Voy a orar, porque Cristo lo dice, voy a orar por ustedes y por los que creen en ustedes por palabra de ellos, de los apóstoles, ¿cierto? De los verdaderos testigos de la resurrección de Cristo. Entonces, Cristo ya nos está diciendo que hay un magisterio
y que ese magisterio tiene la plenitud del Espíritu Santo y que ellos, fíjense, ellos, por decisión de ellos, crearon la Biblia. ¿Cómo voy yo a agarrar la Biblia a estas alturas y atacar al magisterio que lo creó? No sé, no lo comprendo. Entonces juzgue usted mismo. Llegamos a la última tabla de la clase, la que resume mucho de lo que hemos hablado. Tenemos la Iglesia Católica, sucesión apostólica. Sí, de hecho es la única que defiende la sucesión apostólica, válida y continua desde los apóstoles. Sacramentos reconocidos, la Iglesia Católica maneja 7 sacramentos. El bautismo, la confirmación, la Eucaristía, mire que este módulo es bello, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, es que se los demuestro con Biblia, pero que no hay para dónde perderse. La penitencia, la unción, el orden sacerdotal y el matrimonio. ¿Ya? Doctrina de la Iglesia Católica, la transubstanciación, que Cristo es real, está real y verdaderamente presente en la hostia consagrada. Esa es la doctrina inicial de la Iglesia Católica. Y la autoridad doctrinal, pues la escritura, la tradición y el magisterio, ya demostramos por qué. Las iglesias ortodoxas o orientales, fíjense, sucesión apostólica, sí, son iglesias válidas, son iglesias que provienen de un apóstol de Cristo, son iglesias históricas. Sacramentos, casualidad, 7 también, igual que la Iglesia Católica. Doctrina, presencia real de Cristo, casualidad, no señor, eso es historia. Autoridad, escritura, tradición y el colegio de los obispos. En vez de llamarle magisterio, colegio de los obispos, no importa cómo le llame. Pero entiéndase que por eso son lo mismo, por eso son iglesias hermanas, que aunque tengan una diferencia actual, se reconocen entre ellas. Ahora aquí es donde entra la cosa más grave, el protestantismo. ¿Por qué? Porque el protestantismo se desvincula de la sucesión apostólica y dice que la rechaza. ¿Por qué? Porque si no la rechaza, tiene que someterse a la enseñanza de ellos. Y como ellos quieren enseñar lo que ellos quieren, tienen que rechazar la sucesión. Los sacramentos, pues bueno, obvio, si hay, hablan de Cristo, entonces ahí no está la plenitud del Espíritu Santo, solamente hablan de 2 sacramentos. El bautismo incompleto, porque creen que el bautismo es solamente reconocer a Cristo, lo usan como la confirmación católica. Y no saben nada de que el bautismo salva, perdona el pecado original, toda la cantidad que dice la Biblia también, toda la cantidad de beneficios que tiene el bautismo. Y la cena del Señor es un mero símbolo. ¿Por qué? Porque ellos no creen que Cristo se haga presente. ¿Ya? Aunque los históricos están como que ahí, como que una consustanciación, como que parte de Cristo está presente, una cosa así. Fíjense como que todavía no se terminan de desligar del catolicismo porque lo tienen ahí en la raya. Pero su autoridad doctrinal es la sola escritura, porque no pueden aceptar la tradición ni el magisterio porque contradice todo el resto de sus enseñanzas. Evangélicos o neopentecostales o en generales, tampoco, obvio, no creen en la sucesión apostólica. De hecho, estos son ramas que provienen del protestantismo histórico. Bautismo y cena del Señor como ordenanza simbólica. Doctrina, todo es símbolo, todo es memorial. Ahí es puro, agarre la Biblia, agarre un micrófono, agarre un megáfono, alquile un local y hable lo que usted crea de la Biblia. Y los restauracionistas, ¿cuáles son los restauracionistas? Todas las denominaciones que dicen que la iglesia se corrompió, que la promesa de Cristo de que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia es una farsa. Entonces ellos creen que la iglesia sí se dañó, que las puertas del Hades sí llegaron y que ellos llegaron a restaurar esa iglesia. Esos restauradores, que pueden ser los testigos de Jehová, pueden ser los mormones, sí, eso hasta el momento, no me acuerdo, los presbiterianos, no reclaman, o sea, ellos no creen en la sucesión porque, a ver, están hablando de que hay una nueva sucesión, hay una nueva restauración. Los sacramentos reconocidos, variable, depende de la comunidad en la que estén, ellos manejan cierta cantidad de sacramentos. La doctrina simbólica o negada. O sea, en algunos casos dicen aquí no hay Cristo ni nada, simplemente lo hacemos porque la Biblia lo dice. Y interpretación propia o nuevos textos revelados. Y eso es importante y subrayo. Nuevos textos revelados. La Biblia dice que no le quite ni le agregue nada. Y estas comunidades imprimen otros libros, imprimen otras publicaciones y se las muestran. Como enseñanza del Espíritu Santo. Eso es herejía. Así de simple. Nada que decir. Mantuve 40 vistas en TikTok, gracias a Dios. No me funaron por allá. Los de Google Meet, gracias por haberse conectado. Llegamos al final de la clase. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta que hacer en este momento? ¿Ven por qué la clase no era apta para sensibles? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien? Manito arriba, likes por acá. ¿Estamos bien? ¿Se entendió la clase? ¿Van a estudiar? ¿Van a investigar lo que yo dije? Ya, bueno, no se queden con lo que yo les dije. Contradigan todo, no confíen, revisen lo que dice la historia, lo que dice la Biblia. Para que ustedes mismos se den cuenta, señores, estudiando llegamos a la verdad. Bueno, gracias por estar acá. Los que se quieran unir a la escuela de formación, pásenme un DM y yo los voy a invitar al grupo de formación. Acá nos está diciendo Johnny, no olvides pasar la presentación y la grabación. Sí, la grabación
La voy a tratar de hacer cuando pueda, estoy full de trabajo, pero la grabación de la clase anterior ya está en YouTube. Aquí Larry, el Espíritu Santo siempre presente. Amén. Amén. Bueno, feliz noche a todos, que no se nos vaya más la luz. Gracias, nos dice Jenny, gracias a ti también. Gracias a los de TikTok. Hasta luego. Dios me los bendiga a todos. Finalizo por acá.